Saludo con gusto a Gustavo de Hoyos, cofundador de la Fundación Sí por México. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Guillermo. Un saludo para ti, para toda la audiencia del Financiero Bloomberg. Muchas gracias. Gustavo, la Cámara de Diputados está aprobando prácticamente una disposición que implica que se extienda la presencia del Ejército y la Armada de México en las tareas de seguridad pública de 2024 a 2029. Ya le agregaron un año más. ¿Cómo lo ven ustedes? Con preocupación, Guillermo. Déjame recordar con la audiencia que en 2019 el presidente López Obrador envió diversas propuestas que tenían que ver justamente con la participación del ejército en las tareas de seguridad pública ciudadana. No estamos hablando de la seguridad nacional, que en eso no hay discusión alguna. Estamos hablando de la seguridad pública en las calles. En ese momento hubo una propuesta del presidente López Obrador que suscitó un acalorado debate, y este debate concluyó con una votación prácticamente unánime, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, en la cual se estableció una temporalidad a la participación del ejército en esas tareas. Distingo que estoy hablando del ejército, no de la Guardia Nacional, que es una corporación que ahora se pretende incorporar a la Secretaría de Defensa, pero que es distinta del ejército regular propiamente dicho. Lo que ocurrió es que finalmente, después de amplias discusiones, porque es un debate de fondo en el país y queremos ser una sociedad civilista donde haya policías civiles que lideran funcionarios que no son parte de las Fuerzas Armadas, donde hay un responsable en los gobernadores, los alcaldes y alcaldesas, o si queremos que sea el ejército quien tenga a su cargo de manera casi permanente la seguridad. Ese fue el debate, Guillermo, 2019, y por eso la propuesta que presentó una diputada del PRI y que ahora sabemos es respaldada por el coordinador parlamentario y por el presidente de su Comité Nacional, es una propuesta que es contraria primero a este debate, este acuerdo nacional que se tomó en 2019, pero que además es claramente contraria a uno de los principios fundacionales de la coalición Va por México. Guillermo, cuando desde la sociedad civil les pedimos a los partidos que se unieran a partidos que habían sido históricamente adversarios como el PAN, el PRI y el PRD, no fue para ganar una elección, fue para defender una agenda legislativa, y dentro de esa agenda uno de los temas que están específicamente señalados es la apuesta civilista frente a la propuesta militarista del gobierno. Hoy nos tiene muy preocupados que este acuerdo que se firmó por el dirigente nacional del PRI, por su secretaria general, que suscribieron como compromiso los legisladores del PRI, pueda ser desatendido. Mañana, justamente mañana, la Cámara de Diputados va a conocer ya en el Pleno de la votación sobre esta iniciativa. Nosotros estamos haciendo un llamado a cada diputada y a cada diputado, especialmente en el caso del PRI por las circunstancias, para que primero honren la palabra empeñada, segundo, que no nos falle la sociedad civil, que les dimos su confianza a pesar de tener muchos agravios del pasado, que no le fallen a sus colegas, a otros partidos que confiaron en ellos en la coalición, pero sobre todo que no le fallen a México. Guillermo, para nosotros no es una definición menor, es uno de los temas fundamentales del diseño que queremos tener como país, es una de las cuestiones fundamentales, para decirlo resumidamente, del futuro de nuestra democracia. Gustavo de Hoyos, estamos hablando de que por un lado ya se aprobaron leyes secundarias que permiten al ejército permanecer en tareas de seguridad pública fuera de la norma constitucional, lo cual va a implicar una controversia. Pero por el otro lado estamos hablando de una iniciativa que se está discutiendo en la Cámara de Diputados que permitiría a las Fuerzas Armadas permanecer en tareas de seguridad pública incluso hasta el 2029, según lo último que conocimos de la propuesta presentada ante los diputados. Así están las cosas. En efecto, Guillermo, y déjame ser un poco más preciso todavía, en beneficio de clarificar a la audiencia lo que se está discutiendo. A ver, lo que presentó el diputado Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena, que fue la propuesta del oficialismo hace unas semanas,
fue que la Guardia Nacional, que es una corporación que cuando se creó se dijo que estaría con un mando civil a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se traslade y se incorpore a la Secretaría de Defensa Nacional con sus recursos, con sus efectivos y con un mando militar. Esta situación de sí misma es inconstitucional, pero el resultado de lo que ya se votó en diputados y en senadores, aquí sí con el voto en contra del PRI, del PAN, del PRD y de MC, es que ahora en la Secretaría de Defensa tendríamos al Ejército, tendríamos a la Fuerza Aérea y ahora, si esto resiste el análisis constitucional, a la Guardia Nacional. Ya se ha dicho sobre estas primeras leyes, Guillermo, que se va a plantear una controversia constitucional. Hasta hoy la postura del PRI, del PAN, del PRD y también de MC es recurrir a la Suprema Corte porque es clara que esta modificación, primero, no podía ser hecha en las leyes secundarias y segundo, es claramente contraria a mandato constitucional que establece la naturaleza de la Guardia Nacional. Esto por sí mismo es un tema preocupante. Lo que ahora se planteó por el PRI duplica la gravedad de la situación porque, para decirlo claramente, la Guardia Nacional, nosotros sabemos ya qué uniforme tienen, qué características, tiene una formación híbrida de origen militar, pero ya con formación civil. Lo que ahora se incluye en esta reforma, que pretende ser aprobada en la Cámara de Diputados, luego en senadores y luego en las legislaturas de los estados, es que hasta 2029, como tú referías, los soldados regulares, ya no los efectivos de la Guardia Nacional, sino los que están entrenados para pelear contra el enemigo, estén a cargo de las tareas de seguridad pública ciudadana. A mí me parece que es delicado. Desde luego tenemos un amplio reconocimiento, Guillermo, a la tarea excepcional que han llevado a cabo las corporaciones militares, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, pero una apuesta de largo aliento lo único que va a generar es, por un lado, exponerlos a violaciones graves a los derechos humanos porque no están entrenados para eso, sino para combatir al enemigo. Y por otro lado, lo que nos ha enseñado ya la historia reciente, Guillermo, es que hay un claro incumplimiento a la habilitación en base al entrenamiento, profesionalización y equipamiento de las policías civiles. Prácticamente se ha quedado en el limbo la responsabilidad de gobernadores y gobernadoras, de alcaldesas y de alcaldes para generar una mejor policía. Se les ha extraído el recurso que contaban antes para poderlos equipar y entonces lo que estamos haciendo es hacer una cuestión excepcional, algo permanente. Y la historia, Guillermo, lo dice muy claramente, en aquellos países, en toda la historia, cuando situaciones y poderes excepcionales se vuelven regulares, el camino se está encaminando hacia la tiranía y eso no lo podemos permitir para México. Gustavo de Hoyos, ¿qué opinas de lo que está pasando en el PRI? El PRI ha cobijado esta posibilidad poniéndole una bomba a la coalición Va por México. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Fundación Sí por México? Estamos, para empezar, sorprendidos. Es una propuesta insólita porque no fue consensada ni con la sociedad civil que apoyó la formación de la coalición y que luego les dio su voto, tampoco fue dialogada en forma alguna con sus socios electorales y sus colegas en la coalición legislativa, entonces tomó a todo el mundo por sorpresa. Pero además, como decía hace un momento, Guillermo, es contraria a uno de los acuerdos fundacionales que estuvo desde el primer día puesto en la mesa para hacer posible la coalición. Nosotros pensamos que las y los diputados deben de honrar su palabra. Nos parece que es grave que no sea así, puede lesionar, esperemos no de manera definitiva, pero sí muy grave, la confianza entre pares. Y esto es muy delicado porque necesitamos preservar la unidad. La unidad de la oposición es fundamental para que pueda ser competitiva en las dos elecciones estatales, Estado de México y Coahuila, que se van a llevar a cabo en 2023, y es absolutamente indispensable para que pueda tener una viabilidad competitiva la oposición en las elecciones federales de 2024, donde, como sabe la audiencia, se va a elegir presidente o presidenta de la República, a 500 miembros del Senado de la República, perdón, a 500 miembros de la Cámara de Diputados y a 128 miembros de la Cámara de Senadores. Lo que está en juego es la unidad
al interior del PRI, porque no todos están de acuerdo con esta propuesta. Está en juego también, Guillermo, la unidad de los partidos que conforman la coalición, pero lo más importante, está en riesgo la unidad de esta coalición y particularmente del PRI respecto de la ciudadanía que los apoyó. Gustavo de Hoyos, parece haber una ruptura entre diputados y senadores priistas. Los diputados alentarían una decisión que los senadores detendrían. Pero al final del día esto nos habla de una división, no solo en la oposición, sino en el priismo mismo, que no conviene al país. Gustavo, ¿tú cómo lo ves? No le conviene al país, no le conviene a la coalición y estoy convencido, sin ser militante, que tampoco le conviene al PRI. Déjame compartir con la audiencia, Guillermo, que aunque es sorprendente, de alguna manera tiene una razón de ser. Hay que recordar con la audiencia que las postulaciones de las y los diputados que hoy están en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión representando al PRI fue realizada por el actual Comité Ejecutivo Nacional, incluido el presidente Alejandro Moreno. A diferencia de los senadores que fueron postulados antes de que el presidente Alejandro Moreno llegara a esa posición, de tal manera que, digamos, no hay una relación tan estrecha y también pues la duración de los senadores es más larga y yo creo que eso explica, además de algunos atributos personales y la madurez que normalmente observamos en la Cámara Alta, el por qué el Senado, en el caso de los senadores del PRI, se han manifestado claramente contrarios a esta iniciativa. A ver, yo estoy absolutamente convencido de que independientemente de la votación que se lleve a cabo mañana en la Cámara de Diputados, cuando la iniciativa en su caso llegue como Cámara Revisora a la Cámara de Senadores, no alcanzará la mayoría calificada de 2/3 partes para que sea aprobada. Puedo decir que, en mi opinión, el bloque de contención estará funcionando en la Cámara de Senadores y me parece que, aunque es muy lamentable, Guillermo, el que se den estos sucesos, el que esta iniciativa por insólita haya causado un ambiente de sospechosismo sobre las razones que motivaron, que inspiraron a que se presentara y que fuera apoyada, al final del camino, las y los ciudadanos podremos decir que la contención en la oposición está funcionando, que esta iniciativa de reforma constitucional será solamente una iniciativa y que, a final de cuentas, que es lo que más nos debe importar, funcione el sistema bicameral en México y que funcione el sistema de pesos y contrapesos para que no sea solamente un partido el que tenga el control de los cambios a la Constitución. Gustavo de Hoyos, esperemos saber qué pasa primero en diputados y luego en senadores para llegar a concluir lo que puede suceder en esta decisión que a mí en lo personal me parece crucial en este proceso democrático de nuestro país, pero el riesgo es muy grande. Gustavo, ¿cómo lo ves tú? Solamente, Guillermo, agradeciendo la entrevista, un llamado, prácticamente diría yo de última hora, a la congruencia. En estos tiempos puede haber disensos, pero la congruencia entre la palabra empeñada y el voto legislativo en este caso es fundamental para que la ciudadanía pueda recuperar la confianza en sus legisladores. Hacemos un llamado desde la sociedad civil para que se mantenga la congruencia y con ella la unidad por México. Muchas gracias, Guillermo. Gustavo de Hoyos, cofundador de la Fundación Sí por México, agradezco que hayas estado con nosotros. Muy buenas noches. Saludos, buenas noches a la audiencia. Hasta pronto. Muchas gracias. Enseguida, dice Kamala Harris que la frontera entre México y Estados Unidos